Hola a todos, mi nombre es Diana Amarillo, soy asistente del Departamento Básico de Medicina del Servicio de Oncología Clínica, y bueno, vamos a hablar de los genes involucrados en la etiopatogenia del cáncer. Hablaremos primero de la etiopatogenia del cáncer y luego de los cuatro grupos de genes que se encuentran principalmente involucrados. Bueno, la palabra cáncer viene de Cárquinos, que era usada por Hipócrates para describir algunas lesiones endurecidas que se desarrollaban progresivamente y sin control, se expandían por los tejidos, semejando a las patas de un cangrejo, en sus palabras. Y bueno, esta palabra cárquinos después pasó al latín como cáncer y cangrejo de forma separada, siendo cáncer la relacionada con la patología. Si nos vamos a la definición de la Real Academia Española sobre el cáncer, bueno, se trata de una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera normal e incontrolada. Entonces, ya con la definición de la Real Academia podemos ver que se trata de una afección celular donde lo que hay alterado es la proliferación, es decir, hay una proliferación sin control. Bien, en la etiopatogenia del cáncer, ¿sí? Lo que vamos a tener es una célula normal, la cual tiene alguna alteración, ¿sí? En genes vinculados a su proliferación, dándose la proliferación de estas células, que son genéticamente inestables por las alteraciones genéticas que tienen y van adquiriendo a su vez nuevas alteraciones a medida de las divisiones sucesivas, lo cual termina generando, ¿sí?, una neoplasia con características de malignidad, heterogénea, con células que pueden evadir la inmunogenicidad, con células que pueden evadir la respuesta inmunológica, células que pueden generar su propia vasculatura, capacidad de invadir y dar metástasis, ¿sí? Pero bueno, la carcinogénesis, resumiendo, es el proceso en múltiples etapas en el cual una célula normal, a través de estas distintas alteraciones genéticas, va adquiriendo cambios en la regulación de la proliferación, de la diferenciación, que les va dando distintas capacidades o atributos que catalogan a dicho tumor como maligno, ¿sí? Bien, en este proceso, como decíamos, va adquiriendo distintas mutaciones y cambios genéticos. ¿Todos estos cambios genéticos o mutaciones son requeridos para la carcinogénesis? Y bueno, la respuesta es que no. Y ya tenemos un material teórico que desarrolla esto mucho más, pero resumiendo, son solo las mutaciones o alteraciones driver o conductoras las requeridas para la tumorogénesis, y van a ser aquellas alteraciones que están relacionadas con la proliferación, o sea, aquellos cambios a la proliferación y que le confieren a la célula una ventaja selectiva durante la evolución clonal, ¿sí? Durante el proceso de carcinogénesis pueden darse también otras alteraciones, denominadas pasajeras, que son alteraciones génicas que ocurren al azar y que no generan el fenotipo tumoral, es decir, no están involucradas en el desarrollo de dicho fenotipo. Y lo que se sostiene es que cuando el clon exitoso, definido por una mutación driver, se expande, puede acarrear otras mutaciones pasajeras que se hayan dado antes o que se vayan dando durante el proceso, y que simplemente son llevadas con el clon. Todos los tumores tienen distintas cantidades de mutaciones y cambios genéticos. Aquellos con mayor contacto con distintos agentes carcinógenos van a ser los que van a tener mayor cantidad de mutaciones, pero es importante tener en cuenta de que todas estas mutaciones no están relacionadas necesariamente con la carcinogénesis, y las mutaciones relacionadas con la carcinogénesis van a ser aquellas que están involucradas con la pérdida de control de la proliferación. Por lo tanto, ¿cuáles son los genes vinculados al cáncer? Bueno, aquellos genes driver, es decir, potencialmente involucrados con la proliferación celular, pero cuando tienen alteraciones consideradas driver, como ahora vamos a ir profundizando un poquito. Y bueno, hablar de proliferación celular nos tiene que llevar sí o sí a hablar de lo que es el ciclo celular. Recordemos que no todas las células están proliferando en un determinado momento de nuestro organismo, y la mayoría de las células se pueden encontrar en fase quiescente o de G0. Cuando hay algún estímulo mitogénico que quiere promover la proliferación, las células suelen salir de G0, entrar en la fase G1, que es la de preparación para la replicación del ADN. En un determinado momento
avanzan a través de un punto crítico denominado punto de restricción, en el cual ya la replicación debería de ser irreversible, dado que luego que se avanza en este punto R se replica el ADN, y luego que se replicó el ADN la célula tiene que dividirse. G2 es la fase que prepara para la división, y la mitosis es la fase de división propiamente dicha, ¿sí? En este ciclo vamos a tener un montón de genes que están involucrados en promover el avance a través del ciclo, y un montón de genes que están involucrados en frenar el avance o inhibir el crecimiento, ¿sí? Y las alteraciones en estos genes van a estar, son las que van a estar en la base del desarrollo del fenotipo tumoral. ¿Tá? Con respecto a los genes relacionados con el cáncer, si bien tienen nombres que están relacionados con la patología tumoral, es decir, hay algunos genes que se llaman oncogenes, como vemos acá, o genes supresores de tumor, es importante tener en cuenta de que son genes que en situaciones normales promueven o inhiben el avance dentro del ciclo celular, y que tienen este nombre en parte porque su existencia se demostró porque era necesaria su presencia. Se estaba estudiando, ¿sí? Se estaban estudiando las bases moleculares del cáncer, y fue a partir de eso que se encontraron genes vinculados con la transformación celular, y se les dieron estas denominaciones. Luego se descubrió que había una contraparte normal de los mismos, y fueron denominadas en un inicio, por ejemplo en el caso de los oncogenes, proto-oncogenes, pero esa denominación ha quedado en desuso, en parte porque se sabe que son genes que tienen un rol normal en la regulación del ciclo celular y la proliferación, y que es su alteración la que se vincula a la carcinogénesis, ¿sí? Bien, estas alteraciones que se dan en estos genes pueden ser cambios genéticos o epigenéticos. Genéticos como cambios estructurales en el gen, y epigenéticos como alteraciones en la regulación de su expresión. Y es importante tener en cuenta de que estos cambios o alteraciones pueden ser somáticas, relacionadas con lo que es el cáncer esporádico, que se ve en más del 90% de los casos, o pueden ser alteraciones heredadas por la línea germinal, que están involucradas en lo que se denomina síndromes de predisposición hereditaria del cáncer, lo cual veremos en otro material audiovisual. Bien, empecemos entonces hablando de los oncogenes, ¿sí? Primero, decir que son genes normales cuyas proteínas participan en vías de señalización que estimulan la proliferación y la diferenciación celular. Es decir, normalmente inducen la proliferación, ¿tá? Es importante remarcar que no están activos de forma constitutiva, es decir, se activan e inducen la proliferación cuando hay un estímulo que así lo requiere, un estímulo que quiere que la célula entre en el ciclo y se replique, ¿tá? Cuando hay alguna desregulación, alguna alteración, ¿sí? Una mutación o una alteración epigenética que lo que hace es hacer que uno de los alelos gane en función, es decir, esté activo de forma constitutiva, eso favorece la autoinducción del crecimiento celular. Es como pisar el acelerador, ¿no? Imagínense un determinado auto y alcanza con que yo pise el acelerador, es decir, un cambio en uno de los alelos del gen, que le dé ganancia en función para que ya se favorezca la inducción del ciclo celular, ¿sí? Es importante tener en cuenta de que estos oncogenes pueden integrar varios pasos a lo largo de la vía que promueve la proliferación celular, que generalmente está dada a través de algún estímulo que lo que hace es aumentar una expresión de un factor de crecimiento. Este factor de crecimiento activa receptores de factores de crecimiento. Cuando este se activa, se desencadenan cascadas de señalización intracelular que en última instancia promueven la expresión de factores de transcripción que determinan la entrada de la célula en el ciclo y por ende su proliferación. Por lo tanto, cada uno de estos puntos que hemos ido señalando pueden verse alterados con una ganancia en más de su función, y eso es un punto clave en la inducción de la carcinogénesis, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener oncogenes que lo que hacen es codificar para factores de crecimiento. Si bien no es algo muy frecuente, hay algunas células tumorales que adquieren la capacidad de expresar estos factores de crecimiento, de expresar sus propios factores de crecimiento, generando bucles de respuesta autócrina. ¿Sí? Los factores de crecimiento son proteínas extracelulares que actúan a través de receptores específicos
Y bueno, como decíamos, si bien no se encuentran muchas veces afectados los propios genes del factor de crecimiento, lo que se ve muchas veces es que una determinada célula puede aumentar la expresión, por ejemplo, en el caso de los glioblastomas del PDGF o en el caso de algunos sarcomas del TGF-alfa, y el aumento de esa proteína sea el que desencadene el aumento de todo el resto de la cadena y por ende se promueva la proliferación. Sí es más frecuente que lo que haya es una alteración en los genes que codifican para los receptores de factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, estas alteraciones pueden generar un aumento de la activación del receptor, por ende, una activación de la vía de forma constitutiva. ¿tá? Son receptores que generalmente tienen un dominio intramembrana asociado a residuos de tirosina y conectividad tirosinquinasa, los cuales se fosforilan cuando hay una activación de la cascada, y esto genera la activación de las vías de señalización. Cuando se da una alteración en el gen que codifica para receptores de factor de crecimiento, que es una alteración que le termina dando una actividad constitutiva, ese receptor va a estar dando señales mitogénicas continuas hacia el núcleo, incluso en ausencia de los factores de crecimiento, activando proteínas señalizadoras y factores de transcripción que terminan generando la proliferación celular cuando no hay un estímulo que la esté induciendo. ¿tá? Uno de los factores de crecimiento que puede verse involucrado con la carcinogénesis es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Sí? Como vemos acá, la familia de factores de crecimiento, de receptores de factores de crecimiento epidérmico, tiene 4 miembros principales, y uno de ellos es el ER1 o receptor tipo 1, que es el que conocemos como receptor de factor de crecimiento epidérmico a secas. Y bueno, este receptor está involucrado en varios tipos tumorales, por ejemplo en el cáncer de pulmón, ¿sí? En el cáncer de pulmón no células pequeñas. En la población caucásica, porque en los asiáticos es más frecuente, puede verse hasta en un 50% esta alteración génica, en la población caucásica puede haber una alteración en el sector intramembrana tirosinquinasa, ¿sí? Una alteración en esta porción, que lo que determina es una activación de señal constitutiva, activando cascadas de señalización intracelular, por ejemplo la cascada MAP quinasa, que termina aumentando la proliferación celular, disminuyendo la apoptosis y aumentando la capacidad de invadir y dar metástasis. Como decíamos, se ve en un 7 a 14% de los adenocarcinomas, el tipo más frecuente de los carcinomas de pulmón, no células pequeñas, y bueno, esta alteración hace que este grupo de pacientes sea candidato a un tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa, que lo que hacen es bloquear esa actividad tirosinquinasa intracelular y por ende bloquean esa señal de inducción del crecimiento de forma constitutiva, ¿sí? Bueno, pero como decíamos, el factor de crecimiento epidérmico se ve involucrado el receptor de factor de crecimiento epidérmico se ve involucrado en varios otros tipos tumorales, por ejemplo los tumores de colon, y además contamos con anticuerpos monoclonales que lo que pueden hacer es bloquear la porción extracelular de este receptor de factor de crecimiento epidérmico y por ende inhibe la unión del ligando, y al inhibir la unión del ligando inhibe la activación de estas cascadas de señalización intracelular, ¿no? Uno de estos anticuerpos es el cetuximab y el panitumumab. Algo importante para el uso de estos fármacos en los tumores de colon. Los tumores de colon, como vamos a ver ahora, tienen muy frecuentemente mutaciones en proteínas de señalización intracelular. Entonces, para nosotros poder utilizar este fármaco que bloquea el receptor, es importante que no haya mutación en estas vías que otorgan activación constitutiva más allá del receptor, ¿sí? Bueno, como veíamos hoy, la familia de receptores de factor de crecimiento epidérmico tiene 4 miembros. El miembro número 2, o ER2, es un receptor cuyo gen se encuentra amplificado hasta en un 25% de los cánceres de mama, ¿sí? Y la importancia de esta amplificación es que este tipo de tumores son muy agresivos, producto de que
Esta amplificación genera un aumento de la expresión del receptor en la superficie, en la membrana celular, y este aumento de la expresión lo que hace es generar heterodimerización sin necesidad de que se una ligando, o generar una activación intracelular potente, y por ende un estímulo de proliferación importante. ¿Sí? Esa sería la contraparte mala, ¿no? Como de que suelen ser tumores agresivos y tenían un muy mal pronóstico hasta el desarrollo de este tipo de fármacos que lo que hacen es bloquear estos receptores ER2. Por ejemplo, el trastuzumab, que se une a la porción extracelular y genera una disminución de la activación, genera la endocitosis del receptor y una disminución de la expresión del receptor en la membrana. Y por otra parte, el pertuzumab, que lo que hace es inhibir la heterodimerización, y estos fármacos han cambiado de forma sustancial el pronóstico en este grupo de pacientes, dado que al inhibir la señalización intracelular o inhibir la dimerización, estos fármacos cortan esa señal o esa activación constitutiva que estaba en la base de la carcinogénesis de este grupo de tumores. ¿Sí? Hay, aparte del trastuzumab y el pertuzumab, hay otros grupos de fármacos que inhiben las tirosinoquinasas de estos receptores en la porción intracelular y que también van a tener el mismo rol de inhibir la carcinogénesis. ¿Sí? Bien, como veíamos entonces, luego de que teníamos la unión del factor de crecimiento del receptor, se activaba su actividad tirosinquinasa y esto determinaba cascadas de señalización intracelular que van a estimular la proliferación. Dentro de estas cascadas de señalización, una muy importante es la que involucra a la proteína RAS, ¿sí? Dado que luego que se activa la actividad tirosinquinasa, esto lo que hace es activar al RAS, y el RAS activo genera activación de otras cascadas de señal, como la que involucra a RAF y MAP quinasa o la fosfatidilinosinol 3 quinasa, y todo esto va a terminar generando la proliferación celular. Las mutaciones puntuales en RAS van a terminar, por ejemplo, la pérdida de esta activación, y por ende, las mutaciones en RAS terminan generando una activación constitutiva de esta proteína que va a determinar justamente este crecimiento celular, esta proliferación celular descontrolada. Es la anomalía más común, las alteraciones en RAS representan la anomalía más común dentro de los oncogenes humanos. Lo malo es que no contamos con ningún fármaco que pueda llegar a frenar esta activación constitutiva que, como vemos, está presente en una enorme cantidad de tumores. Luego de la activación de RAS, como veíamos, una de las vías era la que iba por RAF y MAP quinasa. Las mutaciones en un subtipo de RAF, el BRAF, se pueden llegar a ver hasta en un 40 o un 60% de los melanomas. ¿Sí? Contamos con fármacos como el eurafenib y el dabrafenib que bloquean a este BRAF activado de forma constitutiva y por ende bloquean la proliferación. Se ha visto que muchas veces esta vía lo que hace es escaparse por activación del MEK y por otras vías que terminan activando el MEK, y por eso la combinación de inhibidores del BRAF con inhibidores del MEK aporta una inhibición más profunda de la vía y poniendo una inhibición más profunda de la proliferación. Y también han generado resultados revolucionarios en el manejo del tratamiento del melanoma. Como veíamos, todas estas vías de activación intracelular terminan convergiendo en activación de factores de transcripción. Uno de los factores de transcripción más importantes y que más se ha visto involucrados con la carcinogénesis es MYC, ¿sí? Y MYC es un factor de transcripción que es punto final de varias vías de transmisión intracelular, y bueno, va a estar involucrado, su alteración en MAS va a estar involucrada en generar aumento de la proliferación celular, de la glucólisis, de la angiogénesis, la síntesis de proteínas, inhibe la diferenciación celular, es decir, va mucho más allá de solamente descontrolar la proliferación, con otras múltiples funciones que también van a promover el desarrollo de un fenotipo tumoral maligno. ¿Sí? Por último, los factores de transcripción generalmente, como vimos, lo que hacen es desencadenar la entrada de progresión a través del ciclo. ¿Cómo hacen esto? Bueno, se ha visto que para la progresión a través del ciclo celular juegan un rol muy importante los complejos ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, ¿sí?
Cuando hay un estímulo que quiere aumentar la proliferación, lo que se hace es que lo que sucede es que se aumenta la expresión de estas ciclinas, y el aumento de las ciclinas activa las quinasas dependientes de ciclinas, las cuales van a fosforilar distintos puntos críticos, generando la inducción de la proliferación. Por lo tanto, cuando hay o un aumento de las ciclinas, cuando hay un aumento de las ciclinas o un aumento de la actividad de quinasa, de las quinasas estas dependientes de ciclinas, se termina dando un estímulo proproliferativo y por ende una acción oncogénica, es decir, son alteraciones driver y son estos considerados genes drivers. Bien, bueno, como decíamos entonces, los oncogenes son aquellos genes cuya función normal es promover la proliferación, ¿sí? Por lo que una alteración en uno de estos genes en más determina la progresión a través del ciclo y, si es de forma desregulada, la inducción de la carcinogénesis. Pero tenemos los genes supresores de tumor, que la función normal de los genes supresores de tumor es frenar la proliferación celular. ¿Qué pasa entonces si hay una alteración en uno de los genes, que tiene que ser de pérdida de función para que pueda, porque necesitamos que, el cáncer necesita que se pierda la función de estos genes supresores de tumor para promoverse, ¿sí? Por lo tanto, si hay afección solo en uno de los alelos del gen, el otro puede suplantarlo de forma generalmente adecuada y por ende no hay una promoción de crecimiento tumoral. Sin embargo, si se pierden los dos alelos del gen, se va a perder toda la función supresora del crecimiento y por ende el crecimiento se va a promover. Entonces, justamente para que se determine la carcinogénesis, tiene que haber pérdida de los dos alelos del gen. Y es por eso que generalmente se consideran recesivos fenotípicamente, ¿tá? Porque necesito que se pierdan los dos alelos del gen para que haya un fallo en la inhibición de la proliferación y por ende un aumento de la proliferación, ¿sí? Se pierden los frenos y se dispara la proliferación celular. Uno de los genes supresores de tumor más importantes, uno de los más importantes de los tres que vamos a ver acá, es el RB, que es una proteína reguladora de la transición desde la fase G1 a S. ¿Se acuerdan que vimos que el punto R era muy importante? Y bueno, su pérdida de función determina un fallo en la inhibición de la proliferación. Se llama RB porque se asocia a un síndrome de predisposición hereditaria al cáncer denominado predisposición al retinoblastoma, que es un tipo de neoplasia intraocular. ¿Cuál es la función normal del RB? Bueno, inhibir al E2F, que es un importante factor de transcripción. Y el estado normal del RB es hipofosforilado. Cuando hay un estímulo que quiere promover la proliferación, lo que hace es, a través de aumentar las ciclinas, activar a las quinasas dependientes de ciclinas que fosforilan al RB, y la forma hipofosforilada libera el E2F, el cual estimula la replicación, la proliferación celular, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una pérdida de función del RB, de los dos alelos del gen, voy a perder esta inhibición y la proliferación se va a ver activa de forma constitutiva. Y es tan importante este punto R en la regulación del ciclo celular, que se plantea que alguno de estos factores, ya sea P16, CDK, N2A, ciclina D, CDK4, RB, algunos de estos factores siempre se deben encontrar desregulados en los distintos tipos tumorales, es decir que si no está el RB puede ser alguno de los otros, pero generalmente siempre hay alguno de ellos involucrados en la mayoría de los tumores. El P53, también denominado guardián del genoma, ¿sí?, es el gen que con mayor frecuencia se encuentra mutado en los distintos tumores humanos. Si bien pueden haber algunas mutaciones hereditarias que determinan lo que conocemos como síndrome de Di-Fraumeni, lo más frecuente es que las mutaciones sean esporádicas, ¿está? Bien, el P53 generalmente se expresa de forma constitutiva, pero cuando hay algún estrés como hipoxia o un aumento de la cantidad de mutaciones o un daño en el ADN, lo que sucede es que la proteína P53 empieza a acumular, es decir, se disminuye su degradación.
Y el aumento del P53 va a desencadenar varios fenómenos a nivel intracelular. Por un lado, aumenta la expresión del P21, que inhibe el ciclo celular, lo detiene en G1, y aumenta la expresión de GADO45, que su función es reparar el ADN. Entonces, esta célula que está situada en un medio de estrés va a ver frenada su entrada al ciclo celular, es decir, se frena la proliferación a través del aumento de P21, y a su vez por el aumento de la expresión de GADO45 se promueve la reparación del ADN. Si la reparación es satisfactoria, el P53 empieza a degradar y la célula, el P21 disminuye y la célula vuelve a entrar en el ciclo y puede proliferar. Si el ADN no puede ser reparado, el P53 induce la apoptosis a través del aumento de la expresión de VAX. Como vemos, es tan complejo su rol y tan importante su función que su pérdida va a estar en la base del desarrollo de múltiples tumores. Y por eso es el gen con mayor frecuencia de mutaciones en los tumores humanos, ¿sí? Otros supresores tumorales es por un lado el APC, que es el gen causante de la poliposis adenomatosa familiar, que es un síndrome genético poco frecuente, es aproximadamente un 3% de los cánceres de colon, pero hasta en un 70-80% se ven los tumores esporádicos, ¿sí? Normalmente APC lo que hace es inhibir a la beta-catenina, y cuando se da un estímulo de la vía señalizadora WNT, lo que hace es que el APC libere a la beta-catenina y la misma induzca la proliferación celular. Si no contamos con el APC, la vía WNT beta-catenina va a estar activa de forma constitutiva. Por eso es su pérdida la que se asocia con la carcinogénesis y el desarrollo tumoral, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de los genes vinculados con la apoptosis. Como sabemos, la apoptosis es una vía de muerte celular programada, no inflamatoria, que puede desencadenarse a través de una vía extrínseca o una vía intrínseca. En la vía extrínseca, distintas señales extracelulares a través de su unión a receptores de tipo de muerte, como por ejemplo el FAS, ¿sí? Generan activación de moléculas proapoptóticas, como las caspasas, y una inhibición de las antiapoptóticas que determinan la apoptosis, ¿sí? Por otra parte, tenemos vías intrínsecas, que cuando hay estímulos intrínsecos letales, como daño en el ADN o estrés oxidativo, se activan las proteínas, proapoptóticas y se inactivan las antiapoptóticas, y todo esto determina lo mismo, ¿no? La muerte celular programada o apoptosis. ¿Cuál es la particularidad? Y una vez se puede preguntar, bueno, ¿pero estos genes son oncogenes o son genes supresores de tumor? Bueno, pueden comportarse símil supresores de tumor o símil oncogenes. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, si hay alteraciones en los genes proapoptóticos, es decir, proteínas que estimulan la muerte por apoptosis, si nosotros perdemos función de estas proteínas que estimulan la muerte por apoptosis, en los dos alelos del gen, vamos a determinar que haya una acumulación de esas células, una disminución de la muerte ante el estrés, y por ende que se promueva el desarrollo tumoral. Sin embargo, si hay alteraciones en un gen antiapoptótico, el cual empieza a ganar función, se inhibe la apoptosis en esa célula y por lo tanto se comportan esos genes antiapoptóticos similarmente a los oncogenes, ¿tá? Lo importante es que, bueno, la alteración en la regulación de todos estos genes, ya sea una alteración en los proapoptóticos o una alteración en los antiapoptóticos, va a determinar una disminución de la muerte o del recambio celular, que se va de la apoptosis, y todo esto acumula células dañadas, facilita la progresión tumoral y la resistencia a los tratamientos. Uno de los genes que se ve involucrado de forma más frecuente es la familia de los BCL2, que se ven en algunas leucemias linfocíticas crónicas o en el linfoma linfocítico, y el venetoclax es un fármaco que lo que hace es inhibirlo, y como su acción es fundamentalmente antiapoptótica, es decir, es símil oncogen, la inhibición del BCL2 va a ser un tratamiento eficaz en algunos casos de pacientes con este tipo de neoplasias hematológicas, ¿sí? ¿Qué pasa con los genes vinculados a la reparación del ADN? Bueno, como sabemos, nuestro ADN está completamente expuesto a factores que lo pueden dañar.
Y contamos con varias vías de reparación que lo que hacen es evitar esos daños, los cuales eventualmente pueden causar mutaciones. ¿Tá? ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué es importante que se eviten esas mutaciones? Porque esas mutaciones pueden darse en genes vinculados en la proliferación, ya sean oncogenes, supresores de tumor o genes vinculados con la apoptosis, y por lo tanto, es muy importante que esas alteraciones se reparen para que no se sigan acumulando daños que promuevan la proliferación. Si ambos alelos de estos genes vinculados con la reparación se encuentran inactivos, ya sea por mutaciones o por cambios genéticos o epigenéticos, se va a favorecer la acumulación de anomalías en cualquier sector del ADN, y si estas alteraciones involucran genes vinculados con la reparación y la proliferación, se va a promover la carcinogénesis, ¿sí? Hay distintos tipos de sistemas de reparación que están vinculados con distintas vías. Por ejemplo, las roturas doble hebras, que se reparan a través de un sistema de recombinación homóloga, dentro de los cuales tenemos los PRCA, PALB2, ATM, CHEK, o roturas monohebra, por ejemplo los PARP, o alteraciones en errores de aparejamiento de las bases, o inserciones y deleciones, dentro de los cuales tenemos el sistema Mismatch Repair, que está involucrado en síndrome de predisposición hereditaria al cáncer de colon no polipósico, como ahora vamos a ver. Y bueno, lo importante es que estas alteraciones en la reparación del ADN van a generar una inestabilidad genómica que va a promover la acumulación de otras mutaciones, las cuales van a ir contribuyendo al fenotipo maligno, ¿sí? Uno de los más importantes, como mencionábamos, es el ORCA, que está involucrado a síndromes de predisposición hereditaria al cáncer mama ovario, que es como se le llama, aunque pueden asociarse con el desarrollo de otros tipos de tumores también, y bueno, son proteínas complejas, como veíamos acá, vinculadas a la recombinación homóloga, ¿sí? Que, bueno, tienen múltiples relaciones, como vimos acá, con múltiples otros genes involucrados también en la proliferación celular, y bueno, su pérdida es muy importante en la generación de esta inestabilidad genómica, en la adquisición de nuevas mutaciones que predisponen el desarrollo de un fenotipo maligno, ¿sí? Por otro lado, tenemos el déficit en las proteínas del mismatch repair, que como veíamos acá, están involucradas en la reparación de errores del ADN por mal aparejamiento de bases. Y bueno, la afección de estas proteínas está en la base del síndrome de cáncer colorectal, el síndrome familiar de cáncer colorectal no polipósico o síndrome de Lynch. Aunque bueno, estos dos tipos de síndromes de predisposición y de genes vinculados con la reparación del ADN los vamos a ver con mayor profundidad en el seminario, ya sea tanto por las clases en EVA, por el foro en EVA o las clases en Zoom. ¿Sí? Bueno, un poco para ir terminando, acá vemos que cada tumor puede tener múltiples genes involucrados, y algo que es muy importante, no siempre se ven los mismos genes afectados en los distintos tumores en las distintas personas, ¿sí? Y esto está un poco en la base de algo que que se quiere empezar a implementar desde los últimos años, que es lo que entendemos por oncología de precisión, ¿no? Donde se plantea que, bueno, que cada tumor en cada paciente debería ser analizado desde el punto de vista genético para ver justamente tanto sus alteraciones genéticas como sus alteraciones a la transcripción, la genómica, la transcriptómica, y que esto podría llegar a determinar a qué fármacos es candidato un paciente. Yo creo que aún estamos un poquito lejos de esto, sobre todo porque, como veíamos hoy, en un determinado tumor pueden verse múltiples alteraciones genéticas y no todas ser candidatas a un bloqueo terapéutico. Por ejemplo, como vimos en RAS, que es el oncogen más frecuentemente mutado, no contamos con un fármaco que pueda eficazmente revertir la inducción en la proliferación. Por lo tanto, digo, si bien yo creo que es un camino muy importante en el cual se ha avanzado muchísimo, porque como hemos mencionado, hay múltiples fármacos que pueden bloquear vías celulares y con eso tener resultados clínicos muy importantes, creo que aún falta un poquito para decir, bueno, con esta combinación de fármacos voy a poder controlar el crecimiento del tumor de este paciente. Lo que sí es importante que les quede en claro de esto, ¿sí? Es que
Cada tumor en cada paciente generalmente va a tener un conjunto de alteraciones distintas, si bien hay un grupo que se mantiene y puede observarse en la mayoría de los tumores, y lo otro es que no siempre las alteraciones genéticas que vemos en los distintos genes van a tener una posibilidad de fármaco que las bloquee con relevancia en la clínica. ¿Sí? Bueno, acá les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Y bueno, estamos en contacto y nos vemos en los siguientes teóricos.